Muy bien, muy buena noche, amados hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser para con cada uno de ustedes. Una vez más estamos por aquí, por segunda ocasión con nuestra serie Ordenanza y Sacrificio en la Biblia. Este mensaje tiene varios propósitos. Entre ellos, el propósito principal de este estudio es demostrar de que en la Biblia no aparece un solo caso de ordenanza o sacrificio realizado por pecado intencional o reincidente. Este estudio al mismo tiempo tiene el propósito de dar respuesta a aquellas personas que dicen, cuando estamos presentando el tema del santuario, no se olviden que Ellen White dijo que el pueblo debería tener la correcta interpretación del santuario. Y en otra ocasión había dicho que habían cosas que se estaban enseñando que no era conforme a lo indicado por el Espíritu. Y a través del mensaje del cuarto ángel ya nosotros hemos estado descubriendo cuáles son esas cosas que habíamos estado aprendiendo, que se habían estado enseñando que no era conforme al Espíritu. Como por ejemplo que se creía que en el santuario Jesús intercedía por cualquier tipo de pecado, que en el santuario Dios aceptaba cualquier tipo de inmundicia. Nunca se le olviden que Dios no acepta en su santuario la inmundicia del hombre, que la única inmundicia del hombre que Dios acepta en su santuario es la que entra a través del Cordero. Y por eso es importante que nosotros estudiemos entonces cuáles eran esas inmundicias que entraban en el santuario a través del Cordero, porque era la única que Dios aceptaba. Y por lo tanto eso no tiene que ver ni con pecado intencional ni reincidente a partir de la justificación. Así que para aquellos que hacen la pregunta y dicen, y todos esos sacrificios se hacían solo por pecado de ignorancia, entonces queremos que los amigos que están estudiando el mensaje del cuarto ángel, que van a proclamar el mensaje del cuarto ángel, que serán sellados con el mensaje del cuarto ángel, se preparen para darle respuesta a cualquier persona que sea, no importa que sea un doctor en teología, porque ellos no tienen este mensaje. Recuerden que el mensaje del cuarto ángel no le fue dado al ministerio pastoral adventista, ellos no lo poseen, así que ellos necesitan también conocer estas verdades, porque ellos no tienen el monopolio de la verdad. Entonces usted puede decirle, cuando le pregunten, ¿y todos esos sacrificios se hacían solo por pecado de ignorancia? Usted le va a decir, no, se hacía sacrificio por pacto, se hacía sacrificio por acción de gracia, se hacía sacrificio si por si acaso había cometido algún pecado, se hacía sacrificio para celebrar la liberación nacional, que era Pascua, que ahorita vamos a ver eso en este estudio. Se podía hacer un sacrificio para hacer una unción, se podía hacer sacrificio por cualquier cosa, excepto por pecado intencional y reincidente. Eso lo explica así mismo. Entonces dice, se hacía sacrificio no solo por pecado de ignorancia, se hacía sacrificio por mucha otra cosa, excepto por pecado intencional y reincidente. Así mismo usted se lo dice. Y usted le dice, y si tiene duda, entonces fájate a leer tu Biblia. Usted le dice, búscate la concordancia de Strong, que es una de las más completa, o la más completa. Estúdiate, búscate toda la palabra sacrificio, comienza a estudiar sacrificio allí, para ver si tú vas a encontrar algún sacrificio o alguna ordenanza de sacrificio por pecado intencional y reincidente. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto creen que vale la pena este estudio? René, ¿usted cree que vale la pena este estudio? ¿Verdad que sí? Casi no se escucha aquí, pero está bien. Entonces, creo que este estudio vale la pena porque el santuario, en el santuario está revelado el plan de la redención. En el santuario está establecido la regla de la justificación. La hermana de Yaniri dice, claro que sí, que vale la pena. Alabado sea el nombre de Dios. Dios continúa bendiciéndote. Y vale la pena porque es bueno que cuando nosotros nos paremos en un púlpito a predicar la palabra de Dios, que nosotros tengamos la certeza que es el Espíritu Santo que nos está usando, porque estamos usando correctamente la palabra de Dios. Porque cuando una persona toma la Biblia y que está enseñando santuario,
y le está diciendo a una persona que en el santuario ha metido pecado intencional y reincidente, cuando la Biblia no enseña eso, ya esa persona tiene una Biblia en la mano, pero predicando inspirado por Satanás. Cuando una persona toma una Biblia y comienza a decirle a la gente, a los miembros de la iglesia, que Jesús pagó por tu pecado después de tu conversión, que tú puedes pecar hasta 70 veces 7, esa persona tiene una Biblia en la mano, pero hablando inspirado por Satanás. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de poseer la Biblia, pero estar hablando inspirado por el Espíritu Santo. Dice la hermana de Yanira que su esposo también dice que vale la pena, que están juntos. Amén. Por eso dije, Dios te bendiga a usted y a los suyos. Amén. Entonces, no pierdan esos objetivos del tema. Otra cosa, no quiero que ustedes ninguno vengan a estar aquí durante estas 2 horas que vamos a estar, nada más escuchando los temas, lo escucho y ya, después que lo escuché me fui ya y se quedó ahí. No. Usted durante la semana tiene que ser veriano, tiene que comenzar a confirmar lo que estamos estudiando y prepárese para los próximos temas, para que así usted tenga la certeza de que estamos usando la palabra debidamente y entonces pueda decir verdaderamente, este es el mensaje del ángel que sigue al tercero, que estaba prometido, y la verdad de nunca vista ni oída. Muy bien. En nuestro tema anterior, nosotros presentamos algunos sacrificios que aparecieron en la Biblia. Comenzamos con el libro de Génesis. El primer sacrificio que presentamos allí fue el de Génesis 3:21. En Génesis 3:21 vemos que el primer sacrificio lo realizó Dios, donde Él vino y sacrificó un cordero, porque el hombre tenía que morir por la mano de Dios. Como el hombre tenía que morir por la mano de Dios y Jesús ocupa el lugar del hombre, entonces el cordero tenía que morir por la mano de Dios. Por eso Dios, el primer sacrificio lo hizo Dios. Vino y vistió a Adán y a Eva como un símbolo de la justicia de Cristo, y ese sacrificio que se hizo allí no fue por un pecado intencional y reincidente a partir de la justificación. Ese primer sacrificio fue la primera justificación. Oye bien, ese sacrificio de Génesis 3:21 fue la primera justificación que se hizo, la primera. Y se acuerdan que nosotros estuvimos estudiando en Patriarcas y Profetas, donde dice allí que Adán estaba siendo justificado para volver a ser hijo de Dios. Es un detalle que no puede pasar por alto. Para volver a ser hijo de Dios. Bueno, no quiero concentrarme mucho en esos detalles porque no es el tema de hoy. Quiero que entremos a nueva cita. Simplemente estoy haciendo una recapitulación porque estamos grabando también por Facebook y queremos que los amigos de Facebook, los que no habían escuchado el tema anterior, tengan una idea de lo que presentamos anteriormente. Citamos también el sacrificio presentado en Génesis capítulo 4, versos 4 al 8, donde nosotros vemos que a Caín y Abel fueron a llevar un sacrificio, el sacrificio. Los adoradores, los fieles de Dios, realizaban sacrificios como acción de gracia, realizaban sacrificios por su primera justificación, pero no ese sacrificio que aparece en Génesis 4 al 8 no tiene que ver de que sacrificio porque yo pequé intencionalmente o fui reincidente en los mismos pecados. Ese sacrificio no tiene que ver nada con eso. Ya lo estuvimos comprobando. Estudiamos el caso de Génesis capítulo 8, versos 20 y 22 también. Allí apareció el sacrificio que realizó Noé. Ese sacrificio que aparece allí en Génesis 28, capítulo 8, versos 20 y 22, no tiene que ver nada con pecado intencional y reincidente. Ese sacrificio Noé lo realizó como una acción de gracia, porque el Señor le preservó la vida en el arca, porque no era fácil esa arca y esa lluvia. Dice la sierva de Dios que el mismo diablo tembló en el diluvio. Oigan eso, el diablo pensó que hasta él y sus ángeles iban a perecer allí. O sea, ese diluvio no fue cualquier cosa. Imagínense ustedes, Noé y su familia en esa arca, y esa arca allí estrellándose allí contra piedra y montaña y todo eso. Estaban bien asustados. Pues cuando salió de allí como un motivo de acción de gracia, porque ya había pasado la turbulencia, el susto y todo, pues realizó ese sacrificio. Tenemos el caso de Abraham, también presentamos en Génesis capítulo 12, verso 7,
y 13:8, capítulo 15, 9 y 10, también estudiamos, allí aparecen varios sacrificios. Esos sacrificios que nosotros estudiamos en el tema anterior, Abraham realizó sacrificio como un pacto que estaba haciendo con Dios. Allí hace pacto para confirmar el pacto, pero en esos sacrificios ninguno tienen que ver con o por pecado intencional y reincidente. Muy bien, vamos ahora a entrar a algunos nuevos sacrificios que aparecen en la Biblia. Hay que tratar, mis hermanos, de estudiar todos los sacrificios que aparecen en la Biblia. Es para cuando ustedes, primeramente, no se olviden, estamos en el tiempo del sellamiento. El sello consiste en un afianzamiento de la verdad. Si usted no está estudiando Biblia, si usted no está investigando, si usted no espera que usted va a recibir sello, olvídese de eso, usted no va a recibir sello. Y el ángel que sella es el cuarto. Por lo tanto, usted tiene que estar estudiando, investigando. Porque así es que usted va a recibir el sello de Dios. Orando, estudiando, investigando y viviendo a la altura de la luz que usted va recibiendo. Así que por lo tanto hay que estudiar todos estos temas. Hay que fajarse a estudiar. ¿Para qué? Para que usted predique con autoridad. Cuando usted lee, usted va a predicar, no porque Nelson Cuarto Ángel dijo, no porque fulano me dijo, no porque el prensejo dijo, no, usted dice, no, yo predico eso porque yo creo en eso, la Biblia presenta eso y yo no encontré otra cosa. Y a mí me interesa que todos ustedes estudien esos temas bien concentrados en que no se le pierda, que no se le escape un sacrificio. Para que usted entonces diga, yo tengo que contradecir eso que dice el hermano Nelson, porque yo no es verdad que yo tengo tantos años en la iglesia. Porque yo cuando vi eso, yo dije, un hombre con 52 años de edad, nacido y criado en el adventismo, no he tomado vacaciones, siempre me estaba codeando con ministros, siempre estaba en los simposios, yo no era persona que estaba metido en club de conquistadores, en chercha, a mí nunca me gustó eso, nunca me llamó la atención eso. Los que me conocen saben que eso es así. Lo mío era simposio, donde había un buen tema, que había esto, yo siempre andaba joseando ese tipo de cosas. Y yo nunca había escuchado esto, nunca había visto eso. Después empiezo a mirar todos los canales de YouTube y digo, ¿qué pasó y qué fue? ¿Dónde fue que estudiaron? Así que ahora a usted le compete a estudiar todos estos temas, uno por uno, especialmente que estamos tratando de la ordenanza y sacrificio que aparecen en la Biblia. Muy bien, vamos a entrar ahora a nuestro tema central. Nuestro tema central ahora va a ser en los sacrificios que no hemos tocado, que no hemos encontrado, o sea, que no hemos estudiado. Como iniciamos con el libro de Génesis, seguimos ahí, creo que nos queda un caso. Vamos a ver qué dice Génesis 46, 1 al 3. ¿Quién me ayuda allí? Génesis 46, 1 al 3. Leo. Muy bien, hermano René. Dice la palabra. Salió Israel. Vino a ver. Al Elohim, Padre Isaac. Y habló ya sobre él. Jacob. Yo soy Yahweh. Muy bien, gracias hermano René. Hermano René acabó de leer Génesis 46 del 1 al 3 y me perdonan que me adelanté porque había un sacrificio anterior a ese que está en el libro de Génesis capítulo 22, 13 al 14. Pero vamos, ya que estamos aquí, vamos a continuar con este y luego volvemos hacia atrás. Porque tenemos que tratar de hacer lo posible que no se nos quede un sacrificio. Otra cosa, mis hermanos, esto no es de que nosotros vamos a venir aquí, de que leer un texto, de que yo vi un sacrificio y yo no voy a ver el contexto. No, tenemos que leer el texto y también ver el contexto en que se está presentando eso también. Eso es muy importante. Porque si usted leyó el sacrificio ahí y resulta que anteriormente Dios dijo, vean un sacrificio por un pecado intencional y yo le presento el versículo que dice que realizó un sacrificio, usted no sabe que atrás dijo que era por pecado intencional. Así que cuando leemos los versículos hay que ver el contexto también, que el contexto es importante. El contexto le da la idea de lo que se está tratando ahí. Así que el hermano René acabó de leer donde dice allí, entonces partió Israel, en este caso Jacob, con todo cuanto tenía y se dirigió a Beerseba. Dice, y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac.
Ahora la pregunta es, aquí me dice que ofreció sacrificio al yo de su padre Isaac. Pero nosotros estamos estudiando que no hay que los tipos de sacrificios. ¿Por qué realizó sacrificio Jacob? Porque yo no puedo quedarme en el verso 1 que Jacob realizó sacrificio y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Yo tengo que saber por qué. Dice el verso 2, y en visión de noche Dios habló a Israel diciendo, Jacob, Jacob, y él contestó, heme aquí. Entonces le dijo, yo soy el Dios de tu padre. En Egipto te haré un gran pueblo. No tengas temor de descender allá. Yo descenderé contigo y te haré subir. Y José pondrá sus manos sobre tus ojos. Leí el verso 4. Ok. Para entender esta parte, nosotros tenemos que ver qué había acontecido. ¿Qué motivó a Jacob? A Israel, ¿verdad? Jacob, a realizar este sacrificio. Resulta ser, mis hermanos, ustedes saben que Jacob era un hombre. Escúcheme. Jacob tenía muchos años de luto por la muerte de su hijo José. Después de que pasó el episodio que José apareció en escena en Egipto, después de todo el drama que aparece allí, ahora en el capítulo 45, recuerde, la Biblia no se escribió con capítulo ni versículo. Oiga eso, la Biblia no se escribió con capítulo ni versículo. Eso se estableció allí para que nosotros tengamos un mejor manejo de las escrituras. Ahora bien, ¿qué pasó allí? Los hermanos de José y los hijos de Jacob se acercan ante Jacob y ya le dan la noticia que su hijo vive, que él lo mandó a buscar, mira los carros, mira la riqueza, todo eso. Jacob en un primer momento no creía, luego que tuvo la convicción y ejerció fe en eso, y se puso en contacto con Dios. Jacob, por la emoción que tenía y por la gratitud de que ahora recibió la noticia que esos años de luto fueron en vano porque su hijo no estaba muerto, ahora como un medio de acción de gracia, como un medio de acción de paz, un sacrificio de paz, Jacob aquí en el capítulo 46, verso 1 al 3 que leyó el hermano René, está realizando ese sacrificio, es por el gozo que tiene, es por la acción de gracia. Ahora pregunto, ¿es así o no es así? ¿Me equivoco? Vamos a ver, voy a querer que me ayuden a leer el capítulo 45, 45:17 en adelante, ayúdenme ahí. No, léame el verso 13, 45:13, luego que me lean el 45:13, vamos a leer el verso 17 en adelante. Yo les voy avisando porque no me gusta que leamos tanto, pero yo quiero que tenga la idea general de dónde proviene, qué motiva a realizar ese sacrificio. Porque que nosotros no podemos seguir dándonos el lujo de estar enseñando cosas que no están en el santuario. Nosotros no podemos estar diciendo que en el santuario se aceptaba sacrificio por pecado intencional y residente, que la Biblia aparece de ese sacrificio por pecado intencional y residente a partir de la justificación. No podemos seguir enseñando eso porque estaríamos hablando por boca del príncipe de la tiniebla, por boca de Satanás. Así que leamos el verso 13, el capítulo 45. ¿Quién me ayuda? De Yaniri, muy bien. El verso 13 y luego me vuela el verso 17 en adelante, que es la idea general, para que tengan el contexto de qué motivó ese sacrificio. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa de traer a mi padre acá. Ok, ténganse ahí, el verso 13. De Yaniri, y excúsame, yo soy una persona que mientras está leyendo interrumpo mucho. Tengo ese mal hábito, así que vete acostumbrando. Aquí vemos, ¿quién habla aquí? En el verso 13. José, gracias Yaniri, tiene la idea. José le dice a sus hermanos, vayan donde mi padre y díganle lo que ustedes han visto y desen prisa, traigan a mi padre. Por ahí comienza lo que se llama
el resultado de este sacrificio que ya acabamos de leer en el capítulo 46 del 1 al 3. Ahora, lea el verso 17 en adelante de Yaniri. Ok. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Ok, deténgase ahí de Yaniri, deténgase ahí, que aquí hay algo bueno. Se detuvo en el verso 20, ¿verdad? Va a entrar el verso 21. Sí. Observe lo siguiente de Yaniri. Y hermanos que me están escuchando por allá, por el Facebook, aquí por Zoom. La palabra de Dios dice: alegraos en la tribulación. En la prueba debemos estar alegres. La pregunta es, si usted no sabe por qué tiene que estar alegre en la tribulación, olvídese que usted, aunque la Biblia lo manda, aunque Dios le diga que se alegre, usted no se va a alegrar, porque usted no, para usted alegrarse en la prueba, usted necesita tener una razón, una motivación. ¿Cómo Dios le va a decir de Yaniri? Gózate en la tribulación. Pero si de Yaniri no tiene una razón, una motivación para estar gozoso en la tribulación, por más que quiera no lo va a hacer. Si Dios le dice, Nelson, cuarto ángel, gózate en la tribulación, no, olvídate de eso, Dios, tú me dices que me gozo en la tribulación, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi gozo? Entonces Dios te dice, mira de Yaniri, mira Nelson, mira Cibeles, mira el pastor Víctor Rodríguez, Edison, Xiomi, Lucifer de la Rosa, o Lucifer de la Rosa, miren, cuando ustedes estén en la tribulación, gócense. Ahora, ¿por qué? ¿Qué te va a motivar a gozarse? Porque mientras mayor sea la prueba, mayor va a ser la bendición, si permaneces fiel. Porque si llega la prueba y tú no permaneces fiel, vives pecando en toda la prueba, Dios no te va a dar bendición. Pero Dios te dice a ti, gózate en la prueba, gózate en la tribulación. ¿Por qué? Porque el diablo tiene que dejar a mis hijos tranquilos. El diablo no puede tocar a mis hijos. Y cuando el diablo toque a un hijo mío y lo pruebe, es con la condición que tiene que recibir una mayor bendición. ¿Por qué le menciono esto? Jacob sufrió mucho. Y todos esos años de sufrimiento, Jacob no pensó, ay, déjame mantenerme contento en la pérdida de mi hijo. ¿Por qué? Porque Jacob no pensó en que si él estaba atravesando por esa prueba, porque le venía una mayor bendición. Él se centró en la pérdida de su hijo. Job fue probado, pero Job no se gozó en la tribulación. ¿Usted vio a Job gozoso en la tribulación? Dígame, ¿quién vio a Job gozoso en la tribulación? No, Job no estaba gozoso en la tribulación. Pero Job tenía que estar gozoso en la tribulación, porque él tenía que decir, bueno, si él me está permitiendo que yo tenga esta prueba, es porque me viene una mayor bendición. Así que me voy a gozar. No es decir por lo que estoy atravesando, sino por lo que viene después de esta prueba. Mientras tanto, tengo que procurar mantenerme fiel en la prueba. Y miren qué pasó con Job. Job, después que pasó la prueba, ¿no le vinieron bendiciones mayores? A José, después de la prueba, ¿no le vino bendición mayor? Y mira aquí a Jacob. A Jacob ahora, porque nosotros estamos leyendo esto, señores, pero esto no es cualquier cosa. Estamos hablando que en el momento de mayor crisis, donde la gente se estaba muriendo de hambre, Dios dijo a Jacob, ven que de aquí en adelante tus años serán de gloria hasta el día de tu muerte. Y Dios dice, por eso la palabra de Dios dice, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan bien, pero le ayudan a bien. Y la Biblia dice, está gozoso en la tribulación, es porque Dios ha dicho que cuando tú tienes que pasar por un proceso, Dios quiere que tú te goces en la tribulación, no por decir por la prueba, sino por lo que vendrá después de la prueba, porque vendrá una mayor bendición si permanece fiel. Entonces eso es bueno que siempre lo tengamos presente. Yo le he dicho a la persona, miren, para mí, en mi experiencia personal, esto es un paréntesis que estoy haciendo, en mi experiencia personal, no se lo voy a aplicar a ustedes, porque la experiencia de ustedes con Dios y la mía son cosas diferentes. Cada uno tiene una experiencia diferente. En mi experiencia personal, el yo tener preocupación es un pecado. Ay, papá. ¿Tú oíste eso de Yaniri? Para mí, el yo tener preocupación
es un pecado. Yo no voy a decir para ustedes, no puedo decirle eso, no, a ustedes no. Pero para mí sí. Ahora la pregunta es, ¿por qué, hermano Nelson? Deyaniri, ¿tú quieres saber por qué? René, ¿usted quiere saber por qué? La razón es porque yo le sirvo a un Dios que tiene mis problemas resueltos antes que se presenten. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, amén. Oiga bien, yo le sirvo a un Dios que tiene mis problemas resueltos antes que se presenten. Y como yo, si a mí se me presenta un problema, ahora voy yo a estar preocupado. Pero Jehová, pero yo leía la Biblia, yo leí la Biblia como 50 veces entera. Y yo no sabía eso. Y el día que Dios se manifestó, el día que Dios me eligió y que me llamó para proclamarme ser el cuarto ángel, Él me dijo a mí, Nelson, yo soy el Dios que tiene tus problemas resueltos antes que se te presente. Y yo dije, alabado sea el nombre de Dios. Sí, porque yo después tendría que dar el testimonio, cómo fue que vino eso. Es un testimonio maravilloso. Después yo voy a tener que explicarle. Cuando él vino a hacer un convenio conmigo, yo dije, vea, ¿qué convenio que tú estás haciendo conmigo? Porque ese convenio que tú estás haciendo aquí, el que va perdiendo soy yo. ¿Y por qué va a perder? Cuando él me presentó la dinámica, yo dije, alabado sea el nombre de Dios, aquí el que se en ventaja soy yo. Pero eso fue en otra ocasión. El punto es que mi experiencia personal, como yo le sirvo a un Dios que tiene mis problemas resueltos antes que se presente, ¿usted cree que tiene sentido el que yo esté preocupado por un X problema cuando yo le sirvo a un Dios que tiene mis problemas resueltos antes que se presente? Ay, papá. Muy bien. Vamos a continuar. Verso 21 en adelante. Vamos a leer. Vamos a leerlo, el verso 26, para ir ganando tiempo. El verso 26 al 28, para que ya tengan la idea de qué fue que motivó. Ya usted vio una parte, lo que usted leyó en el verso 13, lo que se leyó el verso 17 al 20, y todo lo que sigue, todo el versículo que está en adelante, pero eso todo va a tener que leer en su casa, porque queremos aprovechar al máximo el tiempo. Vamos a leer los versos 26 al 28 del mismo capítulo 45, para que usted entienda qué fue lo que motivó a Jacob a realizar este sacrificio, de los versos del 1 al 3. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, y iré y le veré antes que yo muera. Amén. Aquí en mi Biblia, versión pechita, esto está con signos de admiración. Esto no es así de sencillo. Aquí dice que Jacob exclamó dice, grande es para mí mi hijo, grande es esto para mí, que mi hijo José aún vive. Antes de que yo muera, iré a verlo. Dice que Jacob revivió. Jacob ahora, por la paz que le había sido devuelta, dice por haber revivido, por haber todo eso. O sea, hay un sinnúmero de emociones aquí y alegría, que esto fue lo que motivó a Jacob a realizar un sacrificio de alabanza al Creador. Así que cuando usted lee este sacrificio aquí, ya usted podrá notar que este sacrificio, ya usted lo acabó de ver, según el contexto, este sacrificio que aparece en Génesis 46:1, no es más que acción de gracia. Es para que usted se saque de la mente esa basura de que usted cree que cada vez que usted ve sacrificio es pecado. Sacrificio, pecado. En la iglesia todo el mundo cada vez que ve sacrificio, pecado. Sacrificio, pecado. Sacrificio, pecado. Mentira del diablo. Yo noto que los sacrificios, en su mayoría, eran más por acción de gracia. Y lo vamos a demostrar. Por acción de gracia, por paz, por cualquier cosa. Así que creo que estamos claros. Podemos pasar a otro versículo. ¿Verdad que sí? Que este sacrificio no tiene que ver por pecado intencional ni reincidente. ¿Verdad que no? Mis hermanos, recuerden que le he dicho que nosotros somos llamados. Dios levanta a los profetas y sacerdotes y reformadores. Es para predicarle a los que más cerca de la salvación están y más perdidos están. Y nosotros somos llamados para estudiar este tema, para que entonces nosotros, lo que se dice es doctores en teología y eruditos que no tienen esta verdad, le diga, pastor, pero usted
nos cobran el diezmo y las ofrendas a nosotros, y lo que están es robándonos el diezmo y las ofrendas, porque si ustedes no cobran los diezmos y ofrendas y no nos están alimentando, y lo que nos están enseñando es falso, entonces ustedes lo que nos están robando el diezmo. ¿Por qué usted no me había enseñado a mí que en el santuario los pecados que eran admitidos eran los pecados por ignorancia? ¿Por qué ustedes no me enseñaron a mí que Jesús pagó fue por mi pecado antes de mi conversión y no después de mi conversión? ¿Por qué ustedes no me enseñaron a mí que en la Biblia no aparece un solo sacrificio? Un solo no aparece por pecado intencional y reincidente. Hay que fajarse, estudiar para hablar con autoridad. Ok, vamos a volver hacia atrás porque se me había pasado un sacrificio. Hay que tratar de que no se nos escape ninguno, aprovecharlo al máximo. Recuerden, no solamente vamos a leer los sacrificios, sino también vamos a leer también las ordenanzas, donde Dios ordenó realizar sacrificio y donde aparece el sacrificio. Porque quizás uno diga, Dios ordenó, pero no, Dios ni ordenó ni se realizó sacrificio, ninguna de las dos. Vamos al libro de Génesis, capítulo 22, versos 13 y 14. Volvemos hacia atrás, Génesis 22. ¿Quién me va a ayudar a leer ahora? Ok, amor. Génesis 22. Espérate, aguanta. Ok, muy bien. Puede leer. Génesis capítulo 22, versos 13 y 14. 13 y 14. Sí. Dice, entonces Abraham, esposo, tienes que agarrar tu micrófono, ¿Perdón? distorsiona, tienes que apagar tu micrófono porque se ve. Dice, entonces Abraham, alzando los ojos, miró, y he aquí que un carnero estaba trabado con sus cuernos en una rama, y Abraham pues tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham puso por nombre a aquel lugar Yahweh Nisé, como se dice hasta hoy, Yahweh proveerá sobre este monte. Amén. Muy bien. Lo que pasa es que la esposa leyó la versión pechita, la Reina Valera. Dice Jehová Jireh o Jehová proveerá. Jehová Jireh. Muy bien. Aquí nosotros notamos otro sacrificio. Una pregunta. ¿Este sacrificio tiene que ver por pecado intencional o deliberado? Diga, ¿tiene que ver por pecado intencional o reincidente? Vamos a analizar este versículo. Nosotros notamos aquí que Dios le había hecho a Abraham una promesa de concederle un hijo. Dice la inspiración que Abraham aceptó gustosamente la promesa de tener un hijo y ser padre de muchedumbre de gente. Pero hubo algo que Abraham cometió un error, y el error que Abraham cometió fue de no preguntar al padre, de no preguntarle a Dios que cómo era que iba a venir ese hijo. Porque nosotros tenemos libertad y podemos hacer preguntas y no hubiese visto problema. Como Dios le hizo una promesa que Dios le iba a conceder hijo y que iba a ser padre de muchedumbre de gente, vuelvo y repito, él aceptó la promesa y él esperaba que llegara, pero él no sabía por qué iba a venir, que llegara, ok. Pero él debió haber consultado y preguntar por qué iba a llegar. Quiero decirle, mis hermanos, no se olviden que esta parte está en los tiempos patriarcales. Cuando usted va a estudiar el mensaje de Cristo nuestra justicia, usted tiene que aprender a diferenciar 5 partes en las cuales está dividida la Biblia, 5 partes. Esas 5 partes son los tiempos patriarcales, es un contexto. El contexto del Éxodo es otro. El contexto de los jueces es otro diferente. El contexto de la estadía de los reyes y el contexto después de los 70 años de la cautividad, o sea, después de destrucción del templo. Son 5 puntos diferentes que hay que resaltar. Ya he hablado más sobre este tipo de cosas. Usted no puede estudiar el mensaje de justificación por la fe sin conocer esos 5 contextos, esos 5 grupos, esos 5 casos. Son contextos diferentes para usted poder manejar el mensaje de Cristo nuestra justicia. ¿Por qué le explico esto? En el tiempo patriarcal, una persona solamente pecaba deliberadamente ante Dios era si la persona desobedecía la orden directa de Dios o de un profeta, nada más.
¿Por qué? Porque en los tiempos pentecostales, según Romanos 5:13 dice que donde no hay ley, no había pecado. Y que aunque el pecado estaba en el mundo, no era tomado en cuenta como pecado precisamente porque no había ley. Le hace Romanos 5:13. Ahora bien, ¿qué pasa? Abraham, Sara, llega a la vejez, había perdido la costumbre que tiene la mujer, que le llega a la mujer mensualmente. Ella pensó que ya no iba a dar hijos, como pensó que no iba a dar hijos, Sara trató de ayudar a Dios y le hizo una propuesta a Abraham. Abraham, sin consultar con Dios, decidió ceder a la petición de su esposa. Como Dios le dijo que iba a dar una promesa, ya su esposa estaba vieja, aparentemente ya no iba a dar más hijos, y ella entendiendo que no iba a dar más hijos, no vio de mal, entonces y ella fue que hizo la sugerencia, porque él no la deseó ni la buscó, y él hizo la sugerencia, pues él decidió ceder. La idea es que como fruto de eso, Dios entendía que él debió haber consultado, pero por no haber consultado cometió un error. Y por lo tanto Dios lo que hizo fue que lo probó, y lo probó quitándole ahora al hijo de la promesa, que era Isaac. Y allí Jacob pasó la prueba, porque Jacob era un hombre, Abraham, estoy hablando de Abraham. Abraham era un hombre fiel a Dios, y lo que Abraham hizo no lo hizo con mala intención, ni pecó. Pero cuando usted lee Patriarcas y Profetas, se va a dar cuenta que Dios no quería dejar duda alguna, porque Dios sabía que Abraham era fiel. Dios sabía que todo lo que Abraham hizo, lo hizo bajo la fidelidad. Que en Abraham no hubo pecado alguno, ni maldad alguna en esto que hizo. Delante de Dios no. Recuerden que para Dios, dice Santiago 4:17, que para Dios el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Oiga bien, Santiago 4:17 dice que para Dios el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso el pecado, cuando es por error o por falta de ignorancia, Dios lo que hace es que lo castiga, no lo condena, lo castiga nada más. Entonces, como fruto de eso, Dios quería que todo el universo y aún el mismo diablo entendiera que Abraham era un hombre fiel. Y Dios dijo, no te apures, Abraham hizo eso, ok, fue un error que cometió. Ahora yo lo voy a probar, y lo voy a probar hasta lo sumo, porque lo voy a probar con lo que él más ama, lo voy a probar con lo más preciado. Dios hizo como hacen los capos. Usted dirá, ¿cómo, hermano Nelson? No, olvídese. Si usted no quiere usar esos términos comparados con Dios, ya usted, olvídese, respete mi relación con Dios. Dios hizo como hacen los capos. ¿Qué hacen los capos? Los capos, cuando tú te metes en la mafia o ellos quieren hacerte cualquier cosa, ellos te dan por donde más te duele. Yo he visto muchas películas de capos, yo sé lo que es eso. Yo me tiré la serie de Pablo Escobar y unos cuantos ahí, yo llegué a ver eso. Y me edificó porque yo pude ver lo que es ese mundo. Y sirve para uno decirle a la gente, mira, esta vida es así, así. Uno ha hablado por lo que ha visto y lo que realmente hay, porque esa película la hacen en función a la realidad de lo que es ese tipo de cosas. Y los capos vienen y te dan por donde más te duele, que es por donde la familia. Te agarran, te matan el hijo, te matan la mujer, te quitan lo que más te duele. Porque no hay cosa que duela más a un padre que el hijo. Y Dios vino y dijo, no te apures. Yo voy a mostrar que Abraham es un hombre fiel, que Abraham me quiere. Y yo lo voy a probar por lo más sublime que hay sobre la tierra para él. Y lo más sublime para Abraham era su hijo. Ahora entienden por qué yo digo que Dios hizo como los capos. Porque el capo te da por donde más te duele. Y Dios decidió probar a Abraham por donde más le dolía, por medio de su hijo. Y Abraham salió siendo victorioso. Pero yo quiero que leamos el capítulo 16, versos 1 y 2, para luego entonces leer lo que dice Patriarcas y Profetas. Vamos, léeme el capítulo 16, versos 1 y 2. Sí. Recuerda apagar tu micrófono. Ok, gracias, amor, sí. Esa es mi esposa, para los que no sabían, por eso le digo amor. 16 ¿qué? Génesis 16, versos 1 y 2. Ok, leo. Y Sarai, esposa de Abraham, no le había dado a luz hijos, pero ella tenía una sierva egipcia de nombre Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que Yahweh me ha impedido dar a luz. Allégate a mi sierva, quizá por medio de ella yo reciba consuelo. Y Abraham escuchó la voz de Sarai.
Muy bien, esto no es fácil. Muy bien, observen eso. Ya yo le di la evidencia, y ya me supongo que muchos lo sabían. En Génesis 16, verso 1 y 2, nosotros vemos que quien hizo la propuesta fue Sara, y Sara lo hizo porque ella entendía que ya no podía dar hijos por su vejez. O sea, Dios mirando el corazón de ella, dice, dame ver lo que Sara está haciendo. Recuerden, el mensaje de Cristo en nuestra justicia enseña que Dios a nosotros no nos juzga por lo que nosotros hacemos en sí, sino por la intención con que obramos. Recuerden, es la intención con que obramos. Por eso Dios, a pesar de que estas personas están actuando mal, pero Dios está mirando que no es con mala intención que están actuando. Grábese eso en la mente, que eso es importante. Eso es muy importante. Dios está mirando que Abraham y Sara están actuando mal, pero Él está mirando que ellos están actuando mal, pero no es con mala intención, y que lo están haciendo con un buen propósito, porque el propósito es que se cumpla la promesa de Dios. Y como Dios no le dijo a él, Dios no le dijo a Abraham, no te acuestes con otra mujer, o no haga esto, pues por lo tanto, Abraham está haciendo lo que él mejor entiende. Recuerde que en los tiempos patriarcales no había ley escrita. Y una persona solamente era condenado si desobedecía la voz directa de Dios o de un profeta. Pero dicho sea paso, Abraham era profeta. Y a él no se le había dicho, ningún profeta le habló, ni Dios tampoco le había dicho. Ahora sí le había venido la advertencia. Ahora dime, mire lo que dice Patriarcas y Profetas, la prueba de la fe. Página 141. Lo que voy a leer es parte de lo que ya le mencioné anteriormente. Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna, la promesa de un hijo. ¿Está mirando? Ahí comenzó el error de Abraham. Porque Abraham, cuando Dios le hizo la promesa, él tenía que preguntar, ¿por medio de quién? Si Dios le hubiese dicho, por medio de tu esposa, Abraham no podía acotarse con la esclava que tenía Sara, porque ya Dios le dijo a él que era por medio de su esposa, pero Dios le dijo que le iba a dar hijos, pero no le especificó, y como no le especificó, y la poligamia era algo, una costumbre normal, pues entonces él se dio a hacer lo que era normal, porque no había una prohibición, no había una ley que prohibiera la poligamia, no había una ley escrita. Dice, Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó a que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y su manera, y a su manera. Fue permitida una tardanza para probar su fe en el poder de Dios, pero fracasó en la prueba. Pensando, oiga bien, para que usted vea, escuche esto que dice aquí, pensando que era imposible que se le diera un hijo en su vejez, Sara sugirió como plan mediante el cual se cumpliría el propósito divino, que una de sus siervas fuese tomada por Abraham como esposa secundaria. ¿Está mirando? Dice aquí, la poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. Así que, por lo tanto, como ya eso era algo que era normal, que se había considerado que no era un pecado, no había una ley escrita que lo prohibiera, pero aquí dice que Sara, entendiendo que ya no podía, entonces ella decidió concederle una segunda esposa, pero él ya decidió elegir a ella. En fin, lo que quiero presentar es que ese sacrificio en la página 150, y quiero avanzar también, bueno, en la página 150 dice allí que ese sacrificio Dios lo realizó, tenía el propósito dar varias lecciones. Primeramente, mostrar la fidelidad de Abraham, que lo que Abraham había hecho anteriormente no era porque él era infiel a Dios, lo hizo con una buena intención. Como lo hizo con una buena intención, aunque no de la manera correcta, Dios decidió probar a Abraham hasta lo sumo, y decidió probarlo dándole por donde más le dolía, porque dice que Dios esperó que Abraham tuviera la convicción de que su hijo realmente iba a morir. Yo podía desplayarme, explicarle cómo, lo que dice Patriarcas y Profetas, cómo Abraham pasó toda la noche esperando que un ángel le dijera, ya está bien, no sufra más, ya tú no vas a realizar sacrificio. Pero dice que esa voz nunca llegó, miraba al cielo, y llegó un momento que él dijo, aquí fue que él le puso a tapa, como él dijo, hermano, lo voy a matar firmemente. Pero él me hizo una promesa, y como me hizo una promesa,
Él tiene que cumplirme la promesa. Yo lo voy a matar y después que lo mate, Él tendrá que resucitarlo y darme la promesa por medio de Isaac. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Abraham pensó de esa manera, alguien pregunta, ¿qué página es la de Patriarcas y Profetas? Bueno, este se llama la prueba de fe. En la página 141 se llama prueba de fe. Vamos a confirmarlo. Entonces, Abraham ahí tomó la firme decisión y dijo, yo lo voy a matar. Así mismo. La prueba de la fe, capítulo 13. Patriarcas y Profetas. Léanse todo eso que es importante. En fin, mi hermano, yo quería hacer esto para que usted entienda que dice Patriarcas y Profetas, la página 150. Vamos, yo la tengo por aquí. Usted se lee la página. Vamos a ver. 141. O sea, bueno, usted se lee el capítulo completo. Usted va a encontrar todo eso ahí. Muy bien. A lo que me interesa que ustedes vean es que este sacrificio que aparece en Génesis capítulo 22, 13 y 14, y el que ya acabamos de leer en Génesis 46, del 1 al 3, no tiene que ver nada con pecado, por pecado intencional o reincidente. Nada de eso. Es para que usted entienda que eso de que Dios, que en el santuario se admite sacrificio por pecado intencional y reincidente es una doctrina satánica y es del diablo. Yo espero que usted de aquí en adelante no se ponga a estar enseñando esos disparates. Y si usted se pone a estar enseñando eso es porque usted es una persona terca. Es porque usted decidió ponerse la mano del diablo y ser emisario del diablo. Se lo digo así mismo. Óigalo bien. Si usted decidió de aquí en adelante seguir enseñando que en el santuario se admite pecado intencional deliberado, que en la Biblia aparece sacrificio intencional, sacrificio, ordenanza de sacrificio por pecado intencional reincidente, siendo mentira, usted lo va a hacer porque es un necio. Bájese a leer la Biblia porque la Biblia no enseña eso. Pero yo sé que aquí hay mucha gente buena y no van a hacer eso. Vamos a seguir. Ya terminamos con Génesis. Vamos a entrar a otro libro, el libro de Éxodo. Vamos a ver los sacrificios que vayan a aparecer en el libro de Éxodo. Creo que el primer sacrificio que aparece en el libro de ordenanza, aquí hay ordenanza y sacrificio, las dos cosas. ¿Alguien se acuerda o sabe dónde aparecen los primeros sacrificios en el libro de Éxodo? No fue que yo vine aquí a improvisar, mis hermanos. Yo tengo todo eso aquí anotado. O sea, la pregunta es para ver si ustedes están activos. Para que no se me duerman. Que este es un tema que no es para dormirse, o yo. Mejor cierre eso y acuéstese allá si usted tiene sueño. Hay que tener los ojos abiertos. ¿Se acuerdan ustedes? Por lo que yo veo, creo que a partir del capítulo 12 es que aparece la ordenanza y sacrificio de Jehová. Vamos a ver si en este capítulo Dios mandó a realizar alguna ordenanza de sacrificio por pecado intencional o reincidente. Vamos a ver, porque hay que estudiar, vamos a ver, porque no podemos seguir así. Se acabó este relajo de nosotros permitir a los pastores, las iglesias, permitir a la gente que está enseñando disparate. Y oiga lo que le voy a decir una cosa, usted no puede quedarse callado. Si usted está en una iglesia y usted ve que un pastor le está diciendo que no, que yo perdí el pecado intencional, mire, por amor a los miembros, y mire, pastor, usted eso no es así. Con el mayor respeto que usted se merece, usted está hablando inspirado por Satanás. Usted le dice así de esa manera. Con el mayor respeto, usted está hablando inspirado por Satanás porque eso no es bíblico. De la cita bíblica, pastor, predico con cita bíblica. Usted, pastor, va a tirar, mire, pastor, déjese eso disparate, diga eso así, déjese eso disparate, déjese eso que usted se come el griego, que usted se come el hebreo, que usted diga que fue profesor en Tarcillo, que usted estudió en la universidad tal, dígale, déjese todo eso disparate, que a nosotros no aceptamos eso. Nosotros lo que aceptamos es la autoridad de la palabra de Dios. Porque ellos vienen ahora y dicen que no, que yo estudié en tal universidad, que yo fui profesor en tal universidad, que yo hice esto, que trabajé en tal departamento, y te lavan el cerebro para que después tú tengas que tomarle toda la basura que ellos tengan de un púlpito. Dígale que no, dígale, aquí hay el nombre de Cristo que se va a resaltar. Aquí lo que queremos es palabra de Dios, no palabra de hombre. A mí no me importa lo que usted estudió, a mí lo que me importa es que usted es una persona usada por el Espíritu Santo. ¿Acaso no es eso lo que quiere Edison, Cibeles, René y todo lo demás? No es eso que quieren. Hombres que tengan el Espíritu Santo y prediquen inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que queremos. No me venga a mí con hebreo, que el griego, ni con todo eso disparate, enseñándome disparate. No. Es hombre lleno del Espíritu Santo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12. ¿Quién me ayuda a leer por aquí? Aquí hay que leer un poquito. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, yo creo que no se puede tener tanta prisa. Aquí el que va muy rápido soy yo.
Pero yo quisiera como a veces, yo quisiera como avanzar rápido y leer todos los sacrificios que aparecen en la Biblia ya. Pero yo creo que hay que tomarse su tiempo. Vamos a leer el capítulo 12 para ver si aquí aparece ordenanza por pecado intencional y reincidente. ¿Quién me ayuda? Leo, el esposo de Yanini. Ok, el esposo de Yaniri, mi hermano, bendiciones, muchas gracias. Amén. Hermano, escúcheme, yo interrumpo mucho, como le dije, así que no se me sienta mal, y ese es parte de mi sistema y de yo predicado yo. Usted lee, yo le voy a avisar. Mire, no se le preocupe, que nosotros, yo estoy muy agradecido de él. Amén. Usted me sobrelleva, gracias por sobrellevarme. Usted y todos los demás que me han estado sobrellevando. Porque, antes de continuar, porque yo sé que no es fácil sentarse a escuchar a una persona como yo, ¿verdad que sí? Que quizás no tenga un léxico muy bueno, o quizás no tenga mucha diplomacia. Entonces, yo sé que usted escucharme, yo sé que es una gran bendición para mí, porque realmente no es fácil. Ok, lea, mi hermano. Sí, leo del versículo 1, ¿verdad? Sí, del 1 en adelante. Bien, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes ponte la principio de los meses. Para vosotros será este primero en los meses del año. Hablar a toda la Sí, gracias. Sí, ok, no, el mío está bien, continúe. Continúo desde el versículo que dice, hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato en su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis y se la someterá de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ok, gracias hermano, hasta ahí. Pero no cierre su Biblia, que usted va a continuar a partir del verso 21 del mismo capítulo 12. Ahora bien, pregunto mis hermanos, hasta donde el hermano ha leído, aquí vemos ordenanza y vamos a ver sacrificio al mismo tiempo. ¿Acaso esta ordenanza tiene que ver por pecado intencional y deliberado a partir de la justificación? No. Dios está tomando a Israel. Recuerde, Jacob entró con aproximadamente, un aproximado de 70 personas. Entraron allá. Fue una familia que entró. Y en Egipto ellos se hicieron un pueblo. Y ahora Dios decide justificar a Israel, le va a aplicar la sangre del cordero. Dicho sea de paso, yo he dicho que Israel fue justificado fuera, donde allá en Egipto, aquí, en este momento. Y ahora Dios está diciéndole a ellos, miren, ustedes van a hacer lo siguiente, yo voy a agarrar ahora y voy a empezar a cortar cabeza allá en Egipto, a cortar cabeza a todos los primogénitos. Pero yo quiero que ustedes derramen la sangre, pónganlo en el dintel, porque ustedes serán justificados, y los justificados no se van, nada más se van los impíos, los que no han sido justificados. Y al mismo tiempo, Dios le está mandándole a que este sacrificio, esto que se va a hacer aquí en esta fecha, ellos lo hagan, después que salgan de Egipto, lo hagan todos los años, para que ellos celebren Pascua a Jehová. O sea, aquí vemos, ordenanza para un pueblo que creció en Egipto, o sea, nació en Egipto, porque este pueblo fue en Egipto, entraron como una familia y se multiplicaron y se hicieron fue allá en Egipto.
ahora Dios va a aplicar la sangre del cordero. Y no se olvide que la sangre del cordero solamente se aplicaba una vez. La sangre que Dios le aplicó a Israel aquí, en el capítulo 12, era por los pecados de ellos antes de su conversión. Porque ahora era que van a aplicarse la sangre. A ellos se iba a aplicar la sangre aquí y van a ser bautizados en el mar. Y ellos, esa sangre no le iba a servir por los pecados que ellos cometan después de Egipto. Si ellos salen de Egipto y cometían pecado, el que moría, el que pecaba, se iba. ¿Por qué? Porque esta sangre no le servía para eso. Esa sangre solamente le servía por todos los pecados cometidos en Egipto. Pero esa sangre no le iba a servir por los pecados que ellos cometieran fuera de Egipto. Fuera de Egipto es camino hacia Canaán. Fuera de Egipto es después de la justificación. Ahora que los amigos que no habían estado en otras ocasiones, como de Yanir y su esposo, entre otros, volviéramos a estudiar eso y que estudiamos 1 Corintios 10 del 1 al 13 para que ustedes vean. 1 Corintios 10 del 1 al 13, lo que te queda ha dicho que Dios a todos los que pecaron a partir de aquí lo mató, y a algunos lo dejó postrero en el desierto con la esperanza de la Canaán celestial, porque fue por un error y no fueron reincidentes en el mismo pecado. Por eso nada más lo dejó postrero en el desierto para que no entre a Canaán. Así que hasta ahora lo que tenemos en el capítulo 12 no es más que ordenanza y sacrificio por los pecados de Israel antes de su conversión. Porque aquí Israel no está convertido. Recuerden, Israel no está convertido. Israel ahora va a ser justificado para experimentar la conversión, y esa sangre no le servía por los pecados de ellos después de Egipto. Es igualmente la sangre que Dios me aplicó a la sangre de Cristo que Él me aplicó a mí, iba a servir por todos mis pecados que yo hubiese cometido antes de aplicárseme la sangre. Pero esa sangre no iba a servir que para cubrir mi pecado antes de mi conversión y después de mi conversión. Eso es satánico. La Biblia no enseña en ninguna parte que la sangre se aplica para cubrirte tu pecado antes y después de tu conversión. La Biblia no enseña eso. Si es así, deme un texto bíblico. Dígame qué texto me enseña que la sangre sirve para cubrir los pecados antes y después de la conversión. Yo quiero uno me den. Así que vamos a leer el verso 21 en adelante. Y aquí continúa, dejando claro que este sacrificio, esta ordenanza y estos sacrificios que se está haciendo en el capítulo 12 no tiene que ver nada con pecado intencional y reincidente a partir de la justificación. Si no es así, cualquiera del grupo está en plena libertad de opinar a favor o en contra. Pero si está en contra, discutamos esto aquí, porque usted no puede estar ahí nada más para escucharme. Esto es un estudio, esto no es una prédica, esto es un estudio. Hermano, continúa leyéndome. Si tiene que opinar algo en contra, usted tiene una plena libertad también. Y si lo quiere hacer a favor, pues amén. Si no, lea verso 21 al 27 para concluir, o 28. Dios lo quiere, y así lo dice la Escritura. Sigamos. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos de vuestras familias y sacrificad las Pascuas. Tomad un manojo de hisopo y mojad con la sangre, y estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre, y estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: es este rito vuestro, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron en
hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Amén, gloria a Dios. Muy bien, lo podemos dejar ahí. Creo que está bastante claro para que ustedes no se dejen engañar. Cuando usted ve a un doctor en teología, un pastor, un erudito o un anciano o un laico diciéndole a usted que eso no se lleva en Nelson Cuarto Ángel, que esto, dígale, no, yo no me estoy llevando en Nelson Cuarto Ángel, dígale, yo estoy estudiando el tema para yo quererlo contradecir, pero yo quiero contradecirlo a él, pero es con Biblia en mano. No quiero contradecirlo, yo quiero mostrarle a él que hay pecado intencional y hay sacrificio por pecado intencional y deliberado, pero yo no he podido encontrar. Así que, por lo tanto, usted lo que está hablando inspirado por Satanás, no me esté enseñando eso, dígale así mismo, a cualquiera que sea. Así que ya estamos claros, creo que podemos pasar a otro caso, ¿verdad que sí? Ya vimos que esta ordenanza que aparece en el capítulo 12, ya es para hacer, incluso miren cómo dice, dígale a sus hijos que esa Pascua que estamos haciendo, o sea, ese sacrificio, tiene que ver con una conmemoración nacional por la libertad que tuvimos de Egipto. Cuando celebraban esos sacrificios, que se mataban muchos animales. ¿Sabes la cantidad de animales que se mataban ahí? Es bueno enfatizar eso, porque la gente dice, y todos esos animales eran nada más por el pecado de ignorancia. Ah, pues no te sorprenda, que te voy a mostrar la gran cantidad de animales que se mataba por una fiesta. La gran cantidad de animales que se mataba para una inauguración. Así que vamos ahora a pasar al capítulo 18, verso 12. Otro sacrificio. Perdón. Sí. Número uno, ¿no? Me alegra escuchar a don Rafael. Me alegra, qué bueno, gracias. Porque estos temas son temas que hay que ponerle suma atención, porque son los temas de salvación. Que no le va a gustar a la mayoría, pero bueno, ¿verdad? Con el discernimiento que Dios nos ha dado, entendamos nosotros que esto es lo que tiene que importar. A mí no me interesa lo que diga aquí la mayoría, no, yo hago detrás de mi salvación. Así que eso es el número uno. Y número dos, yo me pongo a mirar y a pensar que cuando estamos estudiando la palabra de esta manera, en mi caso, que lo he estado promoviendo ahí en Facebook y en YouTube, que comienzan los teólogos, mis colegas a opinar, yo me doy cuenta que en vez de ellos agarrar, ya, como lo hace Nelson, como lo hago yo, lo hace Rafael, Sibel, etc., en vez de ellos agarrar la Biblia y decir, dijiste aquí en este texto que eso es así, pero eso no es así, porque este texto dice que me da una tristeza enorme ver a mis colegas comenzar a decir, lo que pasa es que él sigue la corriente de fulano, así comenzó el grupo tal, y mira en dónde terminaron, y eso me da mi vergüenza. ¿Saben por qué? Porque lo correcto es que si estamos hablando de Biblia, y Nelson es un mentiroso y un engañador, y tergiversa la escritura, hermano, muéstrelo, pero no con ese tipo de manipulación, sino muéstralo con Biblia pura. ¿Por qué no muestran con Biblia pura dónde está el error en este mensaje? Nada más atacan de una manera bien sigilosa. Mi sugerencia, hermanos, es que estudiemos la Biblia, y me gusta que Nelson insiste. Háganse de cuenta que yo estoy equivocado. Contradíganme, pero con la Biblia. Gloria a Dios. Muchas gracias el hermano pastor Víctor Rodríguez por su comentario y su motivación. Le voy a pedir que oren por el pastor Víctor Rodríguez. Ustedes saben que todos tenemos nuestra lucha. La Biblia dice, oremos los unos por los otros. Quiero decirles, mis hermanos, que la sierva de Dios presenta en el libro de Eventos Últimos Días, entre la página 200 a la 215 o 20, por ahí le hace todo eso, que no hay desperdicio. Dice allí que Dios dijo a través de su profeta que Dios iba a tomar personas comunes del pueblo, lo prepararía y lo capacitaría, y Dios demostrará que no depende de gente dota ingreída. Pero dice, pero algunos de ellos serán tomados en cuenta. Algunos serán tomados en cuenta. Permítame decirle, dice como lo dice escrito, cuando dice algunos de ellos, es porque a pesar de que el ministerio está podrido, habrán personas representadas por José de Arimatea y Nicodemo que van a aceptar este mensaje y lo van a proclamar. Yo sé que hay otros pastores que están escuchando, no opinan a favor o en contra, están estudiando, y a la hora indicada ellos van a salir y se van a unir al mensaje, sobre todo bajo la crisis, y van a proclamar este mensaje.
Yo le digo esto porque es lamentable la lucha que uno tiene que pasar y la prueba que él tiene que pasar cuando su amigo, colega, con gente que estudió, a veces se van en contra de estos mensajes, que la cual tiene el propósito, porque le he dicho a ustedes que este mensaje no viene para condenar a nadie por lo que haya hecho antes de, es para que nos pongamos cuenta con Dios. Pero sí, oren porque el pastor Víctor Rodríguez está representado por aquella promesa que Dios dijo, que algunos de ellos serían tomados en cuenta, y esos que sean tomados en cuenta tendrán que romper con el ministerio obligatoriamente. Oiga bien, los pocos ministros que valen la pena, oiga bien, los pocos que valen la pena, ¿qué estoy diciendo con eso? Que la mayoría no sirven, mis hermanos, lamentablemente. La mayoría de esos ministros no sirven, son lacras, nada más tienen apariencia de piedad. Miren, mis hermanos, el engaño más terrible, oiga bien, el engaño más terrible en el pueblo de Dios siempre ha estado en los hombres de apariencia de piedad. Oiga bien, léase segunda Timoteo, creo que capítulo 5, 3, que en los últimos tiempos vendrán personas con apariencia de piedad y están engañando al pueblo. Y los pocos que acepten este mensaje se verán obligados a tener que romper con el ministerio, porque el ministerio no va a aceptar que ninguno de sus pastores acepten el mensaje del cuarto ángel y proclamen este mensaje. Asegúralo, tan cierto como que 2 más 2 son 4. Quiero darle un saludo especial a mi querido y apreciado hermano Samuel Feli. Que Dios continúe bendiciéndote y gracias por tu presencia en este grupo de Facebook. Y a todos los demás también, pero ya ustedes saben, a Ana María, a Sibel, bueno, unos cuantos que tenemos ahí. Muy bien, ahora quiero que pasemos al libro de Éxodo, capítulo 18, el verso 12. ¿Quién me ayuda a leer aquí ahora? Recuerden, mis hermanos de Facebook, que estamos en un Zoom, en un estudio, y hemos querido este estudio que estamos tratando por el Zoom compartirlo con ustedes. Por eso quizás me ven más centralizado en este dispositivo, pero le queremos a ambos en el amor de Cristo. Otro voluntario que me lea Génesis capítulo 18, verso 12. Éxodo 18, 12. Sí. 12 nada más. No, hermano, yo quiero que leamos el 12 primero y después vamos a leer el contexto. Desde el 1 al 12, ¿correcto? Usted me va a leer el 12 primero y después yo le aviso, volvemos para atrás. Oye, suegro de Moisés, holocausto y sacrificio para Yahweh. Y vino Aarón y todos los sacrificios para Yahweh. Y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Yahweh. Yo quisiera que esa gente que viven diciendo, y en el santuario además se hacía, se mataban todos esos animales, y durante todo el año se mataban animales, nada más era por pecado, por ignorancia, no hay equivocación. Yo quiero que ellos lean, yo quiero que se metan aquí ahora. Hermano, René, usted acabó de leer el verso 12, dice el verso 12, enseguida Jetro, suegro de Moisés, ofreció a Yahweh holocausto y sacrificio. Luego vinieron Aarón y todos los ancianos de los hijos de Israel a comer con el suegro de Moisés ante la presencia de Dios. Y no eran pocos los ancianos, eran como 70 por ahí, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Ustedes se imaginan toda esa gente, esos 70 ancianos, más Jetro y su familia, Moisés y su familia, y quizás otro más que se haya añadido, comiendo ahí, realizando ese sacrificio. Ahora la pregunta es, este holocausto que hizo Jetro, ¿tiene que ver algo por algún pecado que se cometió intencional o reincidente a partir de la justificación? Y recuerden que ya estamos ¿dónde? Ya nosotros estamos en el desierto. Ya no estamos en el capítulo 12. Lo del capítulo 12 fue antes de la salida de Egipto. Y aquí estamos ahora después de la salida de Egipto. Después que se cruzó ese mar. Nadie podía pecar. ¿Por qué no podían? Porque la sangre que se aplicó allá fuera de Egipto, fuera del desierto, allá en Egipto, no servía por los pecados que se cometieran después de la salida de Egipto. Esa sangre solamente era para cubrir los pecados de ellos antes de la salida de Egipto. Ahora pregunto, este sacrificio que se está haciendo aquí, ¿cuál era el propósito? ¿O en qué contexto está establecido? ¿Me pueden ayudar? Este sacrificio, y lo vamos a leer ahora, René me va a ayudar. Jetro
Moisés le contó la maravilla que Dios hizo allá en Egipto, cómo Dios vino y le dio duro al faraón y le decía, mira faraón, no, tú no quieres, toma, mira faraón, yo quiero, tú no quieres, toma, y le aplicó allí la mano dura de Jehová. Y cómo vino y le puso la tapa al pomo, cuando allí, a pesar de toda la mano dura, se vio obligado a tener que dejar salir al pueblo de Israel, y después que lo deja salir, viene de necio, como la iglesia está llena de esa gente necia, que no quieren creer, que están como los sacerdotes y fariseos, que los sacerdotes y fariseos no creían a la vida santa de Cristo, no creían el poder sobrenatural de Cristo, no creían las evidencias de las escrituras que Cristo representaba. Y ustedes, mis hermanos, se van a encontrar, y no es fácil, ustedes tienen que enfrentar a pastores necios, ancianos necios, miembros de iglesia necios, ancianos, pastores necios. No es fácil enfrentarse con esos necios de influencia. Ustedes saben lo que ustedes tienen que enfrentar, gente necia, con influencia. Los sacerdotes y fariseos eran gente necia ante Cristo y los apóstoles, y con influencia, porque la mayor influencia la tenían eran los sacerdotes y fariseos. Tenían más influencia que el mismo Jesús. Por eso Jesús no fue fácil la batalla. ¿Por qué? Porque a Jesús lo consideraban personas de reputación dudosa, le decía, tú no fuiste a ninguna escuela de teología de la nuestra, y no era fácil presentar su mensaje. Un hombre que no fue a la universidad de ellos, que andaba siempre por ahí merodeando. ¿Usted cree que es fácil? Entonces, este hombre, el faraón, después que nuestra mano dura que deja ahí el pueblo, viene de necio a caer ante el pueblo, y vino Jehová y se lo tragó allí en el mar. Entonces Jetro, que está escuchando este relato, se llena de gozo, como Jacob cuando le dieron la noticia de que su hijo vivía. Ahora Jetro está haciendo lo mismo que hizo Jacob cuando le dieron la noticia de que su hijo vivía. Y ahora viene a realizar un sacrificio de acción de gracia, un sacrificio de paz, un sacrificio de alabanza, un sacrificio de adoración al Dios creador de los cielos y la tierra, a aquel que acabó y destrozó a Egipto. Eso es lo que está haciendo Jetro aquí. Este sacrificio no tiene que ver nada con pecado intencional y reincidente. Mis hermanos, no se pierda este estudio, que este estudio cada día se va a poner más bueno. Oigan bien, este estudio se va a poner cada día más bueno. Usted verá que esa gente que se comen el hebreo y el griego, que son eruditos, le van a querer a usted por la planta de los pies, porque ellos no conocen esto, porque eso no se enseña en la escuela de teología de ellos. Eso no tienen los otros canales de YouTube. Este es un canal especial. Y de todo el que tenga un canal para proclamar el mensaje del cuarto ángel, su canal será especial, ya sea de Facebook, YouTube, lo que sea. Procure que su canal, crea usted canal, procure que su canal no sea uno más del montón. René, por favor, vamos a ver ahora el contexto del verso 12, porque esto no es lo que diga Nelson Cuarto Ángel, no. Aquí no cuenta lo que yo diga, aquí es lo que cuenta la palabra de Dios. Vamos a ver el contexto, a ver si es verdad, porque puede ser que yo lo esté engañando a usted. Puede ser que aquí Jetro dijeron, no, Moisés cometió un pecado intencional, o fulano cometió un pecado intencional, y le están contando un cuento, y Jetro dijo, no, vamos a hacer un sacrificio por ese pecado intencional o reincidente que se hizo. Y aquí Jetro está, en el verso 12, está realizando un sacrificio por un pecado intencional y reincidente. Porque cuando viene a ver, yo nada más quiero leer, que usted lea el verso 12, y usted no está leyendo el verso antes, quizás hay la motivación del verso 12 fue la motivación de un pecado intencional y reincidente que se cometió por ahí. Vamos a ver si es eso que está pasando. Vamos a leer el verso 18, 1 en adelante, para que ustedes vean que aquí es que está la grandeza y la belleza de este estudio. René, puede continuar usted. Verso 18. Capítulo 18, verso 1 en adelante. Ahora vamos a volver hacia atrás para ver el contexto en que se da esto. Bueno, vamos a leer del verso 7 en adelante, porque ya los versos 1 hasta el 6 se encuentra donde Jetro se prepara con su hija, que era la esposa de Moisés, la lleva y se encuentra con Moisés. Después que se encuentra con Moisés, entonces vamos a ver qué pasa, para ir ganando tiempo. Verso 6 en adelante, verso 6 al 12, para que leamos el verso que ya usted leyó. Moisés contó a su suegro todas las cosas que
Israel, todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Yahweh. Y se alegró Yetro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo: bendito sea Yahweh que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Como Yetro, pueblo de Moisés, holocaustos y sacrificios para Yahweh, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Yahweh. Muchas gracias, hermano René. Ahora yo le voy a leer la cita, los versos 6 al 12 para los hermanos que están allá en Facebook. Miren qué cosa más maravillosa, para que ustedes vean el contexto en que Jetro realiza este sacrificio y fiesta al mismo tiempo. Dice aquí: entonces Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó ante él y lo besó. Después de haberse preguntado mutuamente cómo están, entraron en la tienda. Ven acá, mi hermano, venga suegro, y abrazó al suegro. ¿Cómo está usted? Venga, mi yerno, ¿cuánto tiempo sin verle? ¿Qué pasa? Yo pensé que ya no éramos nada porque usted soltó a mi hija por allá. Yo tuve que traérsela porque parece que usted se olvidó de mi hija. Pero no, era que ese hombre se metió allá en el desierto, 40 años ya en el desierto con Jehová. Y Jetro viene aquí: no, mi hija, ven, tú no te puedes quedar así, porque tú estás casi soltera. Vámonos para tu esposo. Y tuvo que llevarse allá porque parece que Moisés se olvidó. Este hombre estaba tan fundido en Dios que se olvidó de la mujer y los hijos. Y tuvo que llevárselo allá. Después de ese encuentro maravilloso, entonces pasa lo siguiente. Hay que dramatizarlo como es, mi hermano, que eso fue lo que te pasó. Goces de la palabra de Dios, porque eso es lo que está pasando aquí. Moisés se había olvidado, porque estaba tan absorto en la cosa de Dios, que se había olvidado de la familia. Ojalá que si usted se olvida de la familia, no sea porque usted tenga otra cosa, sino porque usted tiene que sentar en la casa de Dios. No se olvide de la familia. Tenga presente su familia. Pero si se olvidó, que sea porque usted está fundido en la palabra de Dios, como Moisés. Dice el verso 8. Luego que yo entré en la tienda, dice allí: luego contó Moisés a su suegro todo lo que había hecho Yahweh al faraón y a los egipcios, como ya le había dicho ahorita. Ahora estamos leyendo, ya no es lo que yo dice, es lo que dice aquí. Luego contó Moisés a su suegro todo lo que había hecho Yahweh al faraón y a los egipcios a favor de los hijos de Israel, todas las vicisitudes que le habían sobrevenido por el camino y cómo Yahweh lo había librado. Entonces Jetro se regocijó de todo el bien que había hecho Yahweh a Israel, ha librado de la mano de los egipcios y de la mano del faraón. Y dijo Jetro: bendito sea Jehová. O sea, ¿y cómo va a ser tanta maravilla? No, pero es que hay que hacer una fiesta. Esto tú no puedes contarme que es así. Vamos a hacer fiesta aquí. Vamos a realizar sacrificio. Vamos a adorar. Porque la adoración se hacía con sacrificio. Por eso dice Jetro en el verso 10. Y dijo Jetro: bendito es Yahweh, que libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, el que libró a su pueblo del dominio de los egipcios. Ahora yo sé que Yahweh es más grande que todos los dioses, por causa de la maquinación que tramaron contra ellos. Me detengo en el verso 11. Yo me imagino ahora a Jetro diciendo: oye, es más, Jetro hasta se olvidó ya. Porque yo me imagino a Jetro cuando vaya: pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué ha dejado a mi hija? Y cuando este hombre empezó a contarle, se olvidó de eso. Dice: no, está justificado tu razón por la cual te olvidaste de mi hija. Ya, no, vamos a hacer fiesta, vamos a gozar todo. Y por eso ahora vemos que este hombre dice: no, ahora hay que hacer fiesta, y comienza a hacer la fiesta. Por eso dice: ahora yo sé que Yahweh es más grande que todos los dioses, por causa de la maquinación que tramaron contra ellos. Recuérdense que Jetro era sacerdote. Y Jetro, con todo ese sacerdote, no había escuchado tanta maravilla del Dios a quien él le servía. Igual que al Dios que Moisés, se servía a Moisés. Entonces ahí que entra el verso 12, que es donde leímos: enseguida Jetro, suegro de Moisés, ofreció a Yahweh holocausto y sacrificio. Luego vinieron Aarón y los ancianos y hacer fiesta, y ya usted sabe, adoración. Muy bien, lo que quiero que queden claro es que aquí el verso 12 no tiene que ver nada con los disparates que están enseñando la gente que se dice que son autores de teología, que se comen el griego, que se comen esto. Lo que le están enseñándole basura, y lo que están es robándole los diezmos y ofrendas. Oigan bien, yo se lo digo con toda la autoridad del cielo:
Esos ministros los que están enriqueciéndose, esa gente los que se están dando la buena vida, esa gente los que quieren están dando viajes por aquí y por allá y se han convertido en unos ladrones, porque el ministerio que le coge los diezmos y se ofrenda a los feligreses y no lo alimenta y le está enseñando basura, lo que está haciendo es convirtiendo la iglesia en una cueva de ladrones. Como escuché por ahí recientemente, bautizaron no se sabe ni cuánta gente, sí, vistiendo con pantalones, pintura y todo, en la iglesia adventista. En eso es que están esos sinvergüenza, porque mientras más alma tienen, mejor para así entonces ordeñar a la iglesia. Léase Ezequiel 34 donde dice que ellos agarran, cogen las ovejas, la matan, se comen la carne, se visten con la lana y se beben la leche. No hay desperdicio en las ovejas, eso que están haciendo. Y recuerden que las ovejas son carnales. ¿Qué indica eso? Todo el que depende de hombre es un carnal. Si usted es lo que depende del pastor, usted es carnal. Porque los hombres que tienen el Espíritu Santo ya no pueden tener como hombre, como guía a hombre. Eso lo dice la Biblia, el don profético. Y ya hemos dado ese estudio. Muy bien. Vamos a otro caso. Capítulo 22 del libro de Éxodo. 22:20. Vamos a tener ese último por esta noche. Ay, Dios mío, pero pero el verso 20. Ay. ¿Qué me ayuda a leerme el verso 20? Un voluntario ahí. Éxodo capítulo 22, verso 20. Muy bien, lee, amor. Muy bien. Dice Éxodo 22:20. Aquel que ofrezca sacrificios a ídolos perecerá. Solamente a Yahweh los ofrecerá. Muy bien, aquí tenemos una ordenanza. Aquel que ofrezca sacrificio a ídolos perecerá. Solamente a Yahweh lo ofrecerá. Cuando yo vi ese versículo yo dije, ay. Porque aquí sí hay mucho que analizar y aprender ahora. Porque aquí hay una ordenanza. Jehová dice, aquel que ofrezca ídolos perecerá, solamente a Yahweh lo ofrecerá. Mis hermanos, usted se ha puesto a analizar. Manasés ofreció mucho ídolo, ofreció sacrificio a muchos ídolos. Y Manasés no fue condenado y fue perdonado. ¿Qué pasó ahí? Pero Salomón realizó muchos sacrificios y fue perdonado. ¿Qué está pasando aquí en el verso 20? Ay, papá, esto está bueno ahora. Pero yo noto que los que les realizaron sacrificio, más adelante en el capítulo 32, murieron. Los que fueron a realizar sacrificio en el capítulo 25 del libro de Números, murieron. ¿Por qué los que realizaron sacrificio en el capítulo 32 murieron? Los que realizaron sacrificio en el capítulo 25 murieron. ¿Y por qué Manasés y Salomón y los otros reyes realizaron sacrificio y no murieron? ¿Por qué? Ay, papá, aquí es que se sabe de Biblia. Aquí es que le tenemos que enseñar de teología a los que se dice ser doctores en teología. ¿Acaso Dios hace excepción de personas? Ay, papá. Esto está bueno, mis hermanos. ¿Qué está pasando aquí en el verso 20? Porque no hay una ordenanza que dice, aquel que ofrezca sacrificio a ídolo perecerá, solamente Yahweh lo ofrecerá. Vamos a explicarle esto, mis hermanos, que es que la gente no ha sabido estudiar el mensaje de Cristo, nuestra justicia. El verso 20 es una orden para los ya justificados. ¿Qué fue lo que yo dije? Yo quiero que me repitan eso. El verso 20, ¿qué es? Una orden para los ya justificados. Gracias, amor. Yo quiero que otro me diga, y si no que me diga lo contrario. El verso 20 es una orden para los ya justificados. Quiero escuchar otra voz. Es una orden para los que ya fueron justificados. Gracias, Pastor Víctor Rodríguez. Ay, papá, vamos a explicar esto. Resulta ser que Dios está hablando en el verso 20 con los ya justificados. Oiga bien, Dios está hablando aquí con los ya justificados. Recuerden, nosotros estamos en el capítulo
22, verso 20, donde Dios está hablando con aquella gente que le aplicó la sangre del cordero, que fue allá en Egipto y que ahora estaban aquí. Jehová le dice, mire, recuérdense que ustedes estaban allá en Egipto, recuerden que ustedes ya eran idólatras, aquí ustedes no son idólatras, y yo aquí en el desierto no les voy a aceptar lo que ustedes estaban haciendo allá en Egipto. Les perdoné lo que hicieron allá en Egipto. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no se habían aplicado la sangre del cordero. La sangre de mi hijo se le aplicó y ya no hay más sangre para ustedes. Para ustedes ya no hay más sangre. Así que por lo tanto, usted nota que en el capítulo 32 del mismo libro de Génesis, ellos ofrecen sacrificio a ídolos y Jehová lo mató. ¿Por qué? ¿A quiénes fue que Dios mató? Mató a los que ya habían sido justificados, porque esta era una generación que se había aplicado la sangre del cordero, y como la sangre del cordero no servía para aplicársela nuevamente, ni no servía por los pecados de ellos después de la justificación, por eso Dios mató a... Recuerden, cuando el pueblo peca, en el capítulo 32, Jehová dice, no, espérate, ustedes pecaron, y yo no puedo continuar dirigiendo a ustedes. Nunca se le olvide eso, mis hermanos. La iglesia está en pecado, y los hombres en pecado los dirige el diablo, tan cierto como que 2 más 2 son 4. Oiga, no se lo olvide. Los hombres que dirigen el pecado y la iglesia que dirige el pecado la dirige el diablo. Ahora yo le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que una iglesia adventista, fornicación, adulterio, que eso no manda madre, bautizando gente con pintura, pantalones y haciendo toda la diablura, usted cree que es una iglesia que está siendo dirigida por el Espíritu Santo? Dígame, ¿usted cree que una iglesia que está en pecado la está dirigiendo el Espíritu Santo? Tan cierto como que 2 más 2 son 4, lo está dirigiendo el diablo. Mire qué pasó en el capítulo 32. En el capítulo 32, cuando usted va allá, ellos ofrecen sacrificio y Jehová dice, Moisés, yo no voy contigo. Yo no voy con ustedes. Moisés, no voy con ustedes. ¿Por qué? Porque hay pecado. Yo no guío ni ando con los que están en pecado. Mi presencia, mi espíritu no puede estar en un cuerpo inmundo. Como cuerpo, como individuo. Un cuerpo en pecado, mi Espíritu Santo no está. Y una iglesia en pecado, mi Espíritu Santo tampoco está. Es el diablo que está dirigiendo. Oye, pastor, tú que vives enseñando que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, te vas a dirigir el diablo a ti, a la iglesia también. Oye, hermano, tú que te estás dirigiendo en pecado, te está dirigiendo el diablo. Usted no puede dirigir en pecado, es el diablo que dirige. Dios dijo que no. ¿Y qué pasó? Dios dijo, no, espérate. Moisés, ¿tú sabes qué dice el santuario? ¿Cuál es el que pega? Sí, tú dijiste número 1530, que el que peca intencionalmente tiene que morir. Ok, que eso es lo que aparece en el Nuevo Testamento, Romanos 6:23, la paga del pecado de muerte. Como el verso 20, el capítulo 22, verso 20, es una orden para los ya justificados. Jehová dijo, pues yo quiero que me den la demanda de la ley. ¿Y qué hizo Jehová? Cuando el capítulo 32, verso 25 al 28, dice que Jehová mató como 3,000. Luego que mató eso como 3,000, entonces Jehová dijo, ahora sí, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando porque ya el pueblo está limpio, ya el pueblo está sin pecado porque yo derramé la sangre de los que introdujeron el pecado en el pueblo. Pero en el capítulo 25 del libro de Números, volvieron a adorar ídolos, a hacer su diablura. ¿Y qué pasó Jehová? No, espérate. Y agarró a Jehová y se paró y empezó a matar gente y a cortar cabeza. Se llevó 23,000. Y los sacerdotes, mientras Jehová iba matando gente, los sacerdotes cogían la espada y empezaron a matar gente. Los sacerdotes mataron 1,000. Pero como Jehová es más rápido, Jehová es un guerrero, van a poder los sacerdotes. Oye, los sacerdotes eran más, Dios era un solo. Y Dios siendo solo mató 23,000. Ellos no han podido matar 1,000. 24,000 se fueron. Se cumplió. Eso 22:20. Pero ¿por qué Jehová lo mató a esto? Porque estos eran justificados. Ahora, ¿qué pasó? Yo le dije a ustedes, mis hermanos, que cuando usted va a estudiar la Biblia, usted tiene que tener cuidado cómo interpreta la Biblia. Yo le dije a usted que el contexto patriarcal, el contexto del Éxodo, el contexto de los tiempos de los jueces, el contexto de los reyes y el contexto después de la destrucción del primer templo, no es lo mismo. Y eso no lo enseña en las escuelas de teología. Mira, ningún doctor en teología, óigame, ningún doctor en teología le enseñaron eso en su escuela de teología. A los doctores en teología no saben que la Biblia está dividida en esas 5 partes y que al estudiar el mensaje de Cristo, nuestra justicia, son contextos diferentes. Ahora voy a explicar el caso de Manasés, que adoró ídolos y fue perdonado, y Salomón. Observen esto. Recuerden que después del Éxodo,
que entran a Egipto, dice la Biblia que surgió una generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho. ¿Se acuerdan? Ese era el tiempo de los jueces. Y después de los jueces, entonces, entra la estadía de los reyes. Yo voy a pasar por alto los jueces y patriarcales, que no estoy en eso ahora. ¿Qué pasaba en los tiempos de los reyes? En los tiempos de los reyes, el pueblo estaba dividido en dos partes: religioso y civil. La parte religiosa era representada por los profetas y sacerdotes, y la parte civil por los reyes. Los profetas y sacerdotes eran hombres santos de Dios y los reyes eran pecadores. Eso indica que los reyes podían cometer los pecados que les placiera, los pecados que, como dice el buen dominicano, los reyes podían cometer los pecados que les dieran la gana. ¿Por qué? Porque ellos eran pecadores. Ahora, el día que un rey era justificado, se le aplicaba el principio de Éxodo 22:20. Observen esto. Ningún profeta o sacerdote podría adorar ídolos, porque si lo hacía, no era perdonado. ¿Por qué? Porque era un representante religioso, era una persona justificada, era una persona convertida. Por lo tanto, el profeta o sacerdote que se atreviera a adorar ídolos, se lo llevaba el diablo, porque Éxodo 22:20 se lo hubiese aplicado. Más sin embargo, usted nota que Salomón, como era un rey y los reyes eran pecadores, Salomón hizo lo que hizo y Jehová lo perdonó. Pero observe esto: después que Salomón es justificado, que ahí está lo que se llama el arrepentimiento de Salomón. Si Salomón se hubiese atrevido a volver a adorar ídolos, se lo lleva el diablo, porque no hubiese visto más sangre para él, y se le aplica Éxodo 22:20, porque Éxodo 22:20 es para los ya justificados. Éxodo 22:20 no es para cualquier persona, es para los ya justificados. En Éxodo 22:20 Dios está hablando con una generación que se le acabó de aplicar la sangre del cordero y que vio y que fue bautizado en el mar, como dice 1 Corintios 10:1, y que ahora estaban gozando del don celestial. Yo no estaba hablando aquí con reyes. ¿Están entendiendo? Por eso, cuando Manasés, ya en la parte final de su vida, se arrepiente y da fruto del arrepentimiento, Salomón no podía darse el lujo de adorar ídolos, porque si Salomón adoraba ídolos, Éxodo 22:20 se lo hubiese aplicado. Óigalo bien, Dios a profetas y sacerdotes no le toleraba que adoraran ídolos, porque si lo hacía no eran perdonados, porque eran justificados. Los reyes sí podían hacerlo, pero el día que eran perdonados, ellas no podían volverlo a hacer, porque eran hombres justificados y la sangre no se aplica 2 veces. Yo me di a entender, mis hermanos, pues yo sé que yo hablo un poco rápido, pero yo creo que eso está claro. ¿O alguien no entendió? Por lo menos los hermanos del Zoom. Pero los hermanos de Yanira dicen que está clara. ¿Alguien no entendió? Pregunte, porque esto es muy delicado. Nosotros estamos estudiando ordenanza y sacrificio en la Biblia. Y mira el error que yo estoy seguro de Yanira, que a lo mejor tú no hubieses entendido esto, porque aquí dice eso 22:20, aquel que ofrezca sacrificio ahí lo perecerá, solamente a Yahweh lo ofrecerá. Y a lo mejor tú ya ves acá, pues yo veo que Manasés realizó sacrificio y fue perdonado. Yo veo que Salomón realizó sacrificio y fue perdonado. Ah, pero de Yaniri y su esposo no saben que aquí tú estás en esos 22:20 y Dios no está hablando con los reyes. Dios está hablando aquí con lo que acabaron de ser justificados. Y Jehová le está diciendo a los ya justificados que si ellos adoran sacrificio, ellos van a morir. No pueden. No pueden hacerlo. Porque el que adora un ídolo cometió un pecado imperdonable. ¿Están entendiendo? Muy bien. Quiero que vayamos. Ah, no, ya se nos fue el tiempo. Hermano, este estudio está bueno. Yo tengo aquí una serie ahorita no termina ahora, mis hermanos. Esta serie no termina ahora. Ahora es que falta estudiar. Pero mis hermanos, yo espero que Dios pueda bendecirme a cada uno de ustedes. Creo que este tema es de gran bendición. Y si le es posible usted invitar personas, o este mensaje va a estar grabado por Facebook, que usted agarre y comparta estos mensajes para que la gente entienda. Y mire, y comparta esto con los doctores en teología, comparta esto con los ancianos, comparta eso con los pastores. ¿Y sabe por qué le digo con ellos? A pesar de que el ministerio está podrido, porque entre ellos hay algunos que son sinceros, son buenos, y quizá aman tanto a la iglesia que su amor por la iglesia lo tiene ciego de la realidad de la condición del ministerio. Usted sabe que, te ha visto que dicen por ahí que el amor es ciego. A veces la gente ama tanto que a veces no ve el defecto o la gravedad del pecado.
Eso a veces puede suceder. Así, mis hermanos, que creo que hasta ahora el Señor nos ha bendecido grandemente. Gracias por su tiempo. Gracias por soportarme, quizá la actitud con que presento la palabra de Dios. Lamentablemente, cuando tuve mis experiencias con algunos pastores que fueron unos hipócritas, que cuando me senté con ellos reconocieron que el mensaje era así, pero después a la espalda le decían otra cosa a la iglesia, porque ellos no podían refutar y que no, eso es así, eso está muy bien. Y si yo comienzo a darle testimonio a una serie de pastores, que así, no les voy a decir que hubieron algunos que fueron sinceros y en su ignorancia dijeron, no, yo no acepto eso de plano, me dijeron que no y a la iglesia dijeron que no, pero vieron otros que fueron unos hipócritas y dijeron, no, eso es así, yo reconozco que es así. Pero cuando yo le dije, pero yo tengo un problema en mi iglesia, ¿cómo? ¿Y por qué tú estás enseñando a hacer iglesia? No, no le enseño eso a la iglesia. Entonces fui yo que me sorprendí después. Nos sorprendimos los dos. Ellos se sorprenden porque yo dije que estaba enseñando eso a la iglesia. Y yo me sorprendí cuando me dijo a mí, ¿y por qué tú enseñas eso a la iglesia? Y entonces, yo me está dando la luz para que yo me quede con ella. Y tú te estás sorprendiendo porque estoy diciendo que estoy presentando esa verdad y tú me dices que yo no puedo enseñar eso. O sea, yo tengo que tomar la Biblia y yo tengo ahora que clasificar qué tema le voy a presentar a la iglesia y qué no. Porque hay temas que yo no puedo presentárselo a la iglesia porque inquieta su mente o no sé por qué diablo ellos no quieren que sea presente. No, la palabra de Dios para presentarse a la iglesia. Con otros pastores me senté en el departamento de libertad religiosa cuando yo era de los laicos del departamento, no, de libertad religiosa no, el departamento de actividades laicas. Siendo yo laico, fui y me senté porque yo comencé primero con los pastores. Mire, pastor, está pasando esto y estoy dialogando porque yo entiendo que ellos son personas sinceras, los veo con su apariencia de piedad y yo creía que eran otra cosa. Después yo me di cuenta, no, pero esta gente nada más son apariencia de piedad, pero la mayoría de ellos lo que son lacras, son ladrones, son sinvergüenza. Oiga, la mayoría de esos pastores, lo que son lacras, son sinvergüenza, mis hermanos. Son gente que tienen apariencia de piedad. Vuelvo y le digo, el mayor engaño de la iglesia está en los hombres de apariencia de piedad, señores. Mis hermanos, que Dios me le bendiga. Este estudio está bastante bueno. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Esperamos que usted durante la semana vaya y confirme este estudio y que el próximo domingo entonces pueda seguir siendo enriquecido. Recordando que este estudio no es para que te sientas condenado por lo que haya hecho antes de, sino es un mensaje para que nos pongamos a cuenta con Dios, para que nosotros entonces podamos ser sellados y le digamos gracias, Señor, por darme la luz y gracias por mostrarme de que en la Biblia no aparece un solo sacrificio ni ordenanza por pecado intencional y deliberado. No solamente que no aparece, sino que la Biblia enseña qué pasa. Incluso nosotros vamos a estudiar, ¿saben qué cosa? Donde hubieron personas que después de haber pecado deliberadamente realizaron un sacrificio, el Señor lo rechazó. No, te equivocaste. El Señor no le aceptó un sacrificio. ¿Por qué? Porque era uno sinvergüenza. Así mismo va a ser Dios con la iglesia. Dios va a decir, tú estás pecando deliberadamente, tú me estás orando a mí. Vete para allá, que yo no acepto todo tipo de arrepentimiento. Vaya para allá sin vergüenza. Le va a hacer como le hizo a Judas, le va a hacer como le hizo a Balaam, le va a hacer como le hizo al rey Saúl, y le va a hacer como le hizo a todos los que pecaron deliberadamente, de aquí en adelante, los que rechacen la verdad. Pues, hermano, muchas gracias una vez más, y que el Señor me lo pueda bendecir, y una feliz noche. Gracias, Pastor Víctor Rodríguez, por su presencia y a todos los demás. Mañana estaremos en la mañana en la página mía transmitiendo el tema del sellamiento, si Dios quiere, para los que puedan conectar. Amén. Posiblemente a lo mejor pueda estar un tiempo ahí, Pastor Víctor Rodríguez. El tema del sellamiento, el Pastor Víctor Rodríguez, mañana por Facebook. Mis hermanos de Facebook, bendiciones para ustedes y será hasta el próximo domingo, Dios mediante. No se pierdan estos temas. Gracias por aquí a los hermanos del Zoom. Hermano, vamos a orar. Vamos a orar, hermano del Facebook, antes de cerrar. Vamos a orar. Vamos a poner una actitud de oración para despedirlo. Dígame, Víctor Manuel. Ok. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, porque para siempre son tu misericordia. Te pido una bendición especial por los hermanos que están en el Zoom y que están en el Facebook. Esperando, Padre, que lo que hemos tratado en esta noche sea para la honra y la gloria de tu nombre y el beneficio espiritual de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, una vez más te damos porque sabemos que este mensaje tú no lo envías para condenarnos, sino que este es el mensaje como tú lo habías profetizado. He aquí yo enviaré el profeta Elías para unir el corazón de los padres para con los hijos y el de los hijos con los padres. Gracias porque este mensaje, que nosotros que somos tus hijos, nos vayamos a reconciliar contigo y que tú que eres nuestro Padre te reconcilie con nosotros.
que haya una reconciliación, porque nosotros, a pesar de que no estábamos en paz contigo por la basura de evangelio que nos habían enseñado, ahora a través del mensaje del cuarto ángel podemos estar en paz contigo, recibir tu sello y prepararnos para la crisis y morar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por esa maravillosa promesa. Danos una noche feliz y un hermoso amanecer en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga y que tengan una feliz noche todos. Amén.